domingos, el día viernes de 7 a 9 pm, el día sábado de 9:15 a 12 pm y nuestro último servicio es de 5 a 7 pm. Nos encontramos localizados en el 3601 North Louis en la ciudad de Waukegan. Teléfono 224-730-8222. En la Iglesia Adventista de Waukegan, Los Tres Ángeles, se predica la palabra de Dios pura y sin alteración del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la verdad presente. Por eso te invitamos que juntos descubramos este último mensaje de misericordia. Yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal, de cómo Cristo me ha transformado y sanado de muchas enfermedades, para honra y gloria de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos. Una vez más, es un gozo, es un placer el poder saludarles, el poder compartir el mensaje de nuestro Dios en este día. Quiero decirte que me encuentro muy contento porque hemos sido bendecidos grandemente. Sabes, desde un principio o desde el comienzo o desde un inicio que cuando tú te levantas, abres los ojos, te das cuenta que ya es un nuevo día. En el sueño solamente estás perdido, no sabes qué está pasando a tu alrededor. Simplemente por la pura gracia de Dios es que nosotros volvemos a abrir los ojos, y cuando tú los abres y te das cuenta que ya es un nuevo día, pues siempre es costumbre para nosotros agradecer a Dios, porque solamente Él hace lo posible de que tú te levantes una vez más. Y es por eso que yo te digo que hoy en este día me encuentro contento, maravillado por las cosas que Dios hace en mi vida. Y es por esa razón que también estoy dispuesto a compartir un pasaje más de la Biblia contigo en esta hora. No sin antes, quiero enviar saludos a las personas que nos han estado escuchando a través de este medio de comunicación. Quiero decirles que en el nombre del Señor Jesús reciban un saludo de parte de Él, ya que por Él es el que estamos aquí. Si no fuera por Él, tampoco yo estuviera compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Así de que en donde te encuentres, en el lugar que sea, quiero decirte que si estuvieras acá, te podía estrechar la mano, podía darte un abrazo y decirte: Dios te ama, eres bendecido a través de Él, mi querido hermano. Pero no importa ahora en donde tú estés, lo importante es que tú le des un lugar a Dios, que tú estés dispuesto a escuchar su palabra, y que no solamente la puedas escuchar, sino que puedas meditar en ella y realmente empezar a dar unos pasos como un niño recién nacido, a dar sus primeros pasos para seguirle, para seguir su ejemplo, para tratar de ser como Él, para vivir como Él y para soportar lo que Él soportó por ti y por mí. Mis queridos hermanos, quiero enviar saludos para nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos escuchan los domingos de 8 a 10 de la mañana, allá al sur de Chicago, a nuestros amigos de acá de Waukegan, a los alrededores. Quizás estés en otro estado, a lo mejor nos estás escuchando. Bueno, pues te enviamos un saludo, tus amigos. Mi nombre es Isidoro, y tus amigos de parte de la Iglesia Adventista Los Tres Ángeles aquí de Waukegan, pues te saludamos en el nombre del Señor Jesús. Y así es de que, pues en esta hora quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios. Quiero decirte con esto que no es un tema largo, no es un sermón completo quizás. Es un inicio solamente de hacerte una invitación y de mirar el por qué muchas de las ocasiones, a través de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, pues tratamos de buscar a alguien que solucione nuestro problema. Y en este caso, yo recurro a mi Dios. Probablemente tú también lo hagas, o probablemente estés luchando por ti mismo. Pero en este día quiero decirte que quiero invitarte a que te unas con nosotros e invites a este Jesús, que por el cual
Muchos lo conocieron cuando Él estuvo aquí en la tierra, a muchos no le conocieron. Pero quiero decirte que en esta hora que ojalá y puedas depositar todas tus cargas en Él, que puedas sentirte más gozoso por saber una noticia nueva a la mejor. Quiero compartir contigo un pasaje que se encuentra allá en el libro de Lucas. Allá en el libro de Lucas, el capítulo 19, del versículo 1 hasta el 9, hasta el 10. En esta lectura bíblica nos vamos a dar cuenta de una historia muy significativa para mí. ¿Por qué razón? Porque en toda la palabra de Dios, en todas las citas, hay un propósito por el cual se fue escrito. Y en esta hora, el propósito que la palabra de Dios nos narra es para que nosotros nos acerquemos más a Él. En medio de nuestra ambición, en medio de nuestros problemas, solamente Él es el que puede sacarnos. Quiero leerte un párrafo de la Biblia. Después quiero hacerte una pequeña historia. ¿Y cuál es el propósito de esta invitación o la invitación de esta mañana? No sin antes quiero hacer una oración. Y quisiera que me acompañaras ahí en el lugar en donde te encuentres. Te ruego me acompañes inclinando tu rostro para elevar una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, usted que vive y reina en las alturas de los cielos, alabamos su santo nombre, Señor, y le agradecemos por este día maravilloso que usted nos ha dado. Domingo, Señor, inicio de semana, queremos iniciar escuchando tu palabra y así meditando en ella el resto del día. Guía nuestros pasos, Padre Santo, y aquellos mis hermanos que nos están escuchando a través de este medio, rogamos que usted sea con ellos también. Y les bendigas grandemente, Señor, cada uno de acuerdo a sus necesidades. Algunos tienen necesidad espiritual, necesidad económica. Se encuentran rodeados, Señor, en problemas, conflictos, que solamente usted los conoce, que solamente ellos saben de qué manera solucionarlos o están buscando la manera de cómo solucionarlos. Te ruego, Padre Santo, que seas con cada uno de ellos y que usted les brinde la protección, el ánimo suficiente, Señor, para que ellos puedan ser fortalecidos en esta hora. En tu nombre, Jesús, comenzamos y al abrir tu palabra queremos que nos hables en esta hora. En Jesús tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Bien, mi querido hermano, ahí en el libro de San Lucas, el capítulo 19 y versículos del 1 al 9, la palabra de Dios dice de esta manera: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol, el árbol se llamaba sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nosotros podemos encontrar aquí en esta pequeña meditación, en estos cuantos versículos de la Biblia? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? ¿Cuál es la invitación? Quiero leerte un poco de historia antes de cerrar
o de especificar en sí cuál es la invitación de esta mañana. La historia nos cuenta, en camino a Jerusalén, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, a pocas millas del Jordán, en la orilla occidental del valle que se extiende, allí formando una llanura. Ahí en esa llanura descansaba la ciudad, en medio de una vegetación tropical, exuberante de hermosa, con sus palmeras y ricos jardines regados por manantiales. Brillaba como una esmeralda en el marco de las colinas de piedra, calizada y desolada, barrancas que se interponían entre Jerusalén y la ciudad de la llanura, la ciudad de Jericó. Muchas caravanas en camino a la fiesta pasaban por Jericó. Su arribo era siempre una ocasión festiva, pero ahora un interés profundo excitaba al pueblo. Se sabía que el rabino Galileo, que poco antes había resucitado a Lázaro, estaba en la multitud. Aunque abundaban los susurros cerca de las maquinaciones de los sacerdotes, las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje. Esto era Jesús. Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, y a la sazón un gran número de ellos residía allí. Pero la ciudad tenía también una población de un carácter muy distinto. Era un gran centro de tráfico, y había allí oficiales y soldados romanos y extranjeros de diferentes regiones, a la vez que la recaudación de los derechos de la aduana la convertía en la residencia de muchos publicanos. El principal de los publicanos era este chaparrito Zaqueo, era este hombre de baja estatura. Era judío, pero desertado por sus compatriotas, su posición y fortuna era el premio de una profesión que ellos mismos aborrecían. Ustedes se acuerdan de su historia, quién era Zaqueo, era el recaudador. Y bueno, pues es por eso que estas personas no le creían o no confiaban mucho en él, porque tenía mala fama, en pocas palabras. Zaqueo era judío. Su posición y su fortuna eran el premio de una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que aparecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo había un corazón susceptible en las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se había divulgado extensamente las noticias referentes, aunque se le había comportado con bondad y cortesía para las clases proscritas. En este jefe, los publicanos se habían despertado un anhelo de vivir una vida mejor. A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán, y Zaqueo había oído el llamamiento del arrepentimiento, las instrucciones dadas a los publicanos: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto aconsejaba el profeta Juan el Bautista. Aunque exteriormente desatendida, había impresionado su mente, la mente de este hombre, de Zaqueo. Conocía las Escrituras y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que decían venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón. El arrepentimiento, la reforma de vida eran posibles aún para él. ¿No había sido publicano uno de los más fieles discípulos del nuevo maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir
la convicción que se había apoderado de él y hacer restitución a quienes había perjudicado. Mis hermanos, mis amigos que nos están escuchando, este hombre era el que cobraba los impuestos, en pocas palabras. Y la historia nos cuenta que él se aprovechaba de todo eso. Era un hombre rico. En muchas de las veces uno no sabe la vida de las personas, te diría yo no sé la razón o el motivo, a veces el por cual nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, en muchas de las veces quizás no nos dejan tranquilos, no descansamos tranquilos. Quizás hemos cometido algún robo, le hemos faltado a algún familiar, algún amigo. No sé cuál sea tu vida, pero este hombre nos cuenta la historia que no a uno le había robado. Le había robado a una comunidad completa. Se había hecho rico. Se había hecho rico de sus hermanos injustamente. Y el pueblo no lo quería. Este hombre pareciera que era un político mayor, en el cual se aprovechaba del pueblo. Y es por esa razón que muchos de ellos, los de su mismo pueblo, los de su misma raza, no lo querían. Decían que era un ratero. Y aunque él sabiendo, ya había escuchado anteriormente los mensajes de Juan el Bautista, pues no se había arrepentido. Conocía de la escritura, pues se decían ser maestros. Un judío sabía lo que es la Biblia anteriormente, pues no tenían la Biblia, pero tenían el pergamino, los rollos escritos por el profeta Isaías. Se daban lectura en las sinagogas y ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Además, a través de Juan, ellos él había escuchado especialmente de lo que era bueno y de lo que no era bueno, y se les había predicado también se le había predicado de lo que él hacía, y se le había dicho que no era lo correcto lo que estaba haciendo. Mas sin en cambio, este hombre no había dado un paso atrás, había seguido de continuo en su robo, en su mal comportamiento con su comunidad. Bueno, cuando él escucha que Jesús iba pasando, entonces su corazón se conmovió y quiso conocer a ese Jesús. Quiso obtener una oportunidad más. Él sabía que a través de las predicaciones que Juan había dado, él sabía que tenía una oportunidad más. Tenía la oportunidad de arrepentirse y de encontrarse con Jesús, de tener parte con Él. Él ya había en ese momento la palabra de Dios, o las palabras que había escuchado a través del profeta Juan, habían penetrado su corazón. Y él ahora ya reconocía, ya no se sentía contento por lo que él estaba haciendo. Ya había empezado a volver así sobre sus pasos cuando supo en Jericó que Jesús estaba entrando en la ciudad, dice. Comenzaba a comprender cuán amargos los frutos del pecado eran, y cuán difícil el camino del que procura volver de una conducta incorrecta. Es verdad, le era muy difícil para él volver a ser una persona normal, una persona respetada por los demás. Yo no sé lo que estés pasando, pero en muchas ocasiones nuestro mal comportamiento hace a que nosotros tengamos no una manera muy buena de expresión, o a lo mejor no una manera muy buena de cómo nos vean los demás. Tenemos un récord malo, se podría decir así. Y aunque quisiéramos cambiar del todo de la noche a la mañana, no podemos. Porque nuestras acciones han hablado de lo que somos. Nos han mostrado ante un público, ante una sociedad, ante una familia, lo que somos y lo que
lo que fuimos. Y es muy difícil en muchas de las veces recuperar nuestro buen comportamiento, levantarnos de ese mal camino que nosotros en el cual hemos caminado. Pues este hombre le era difícil, Zaqueo le era muy difícil, a pesar de su costumbre. Él estaba acostumbrado a robar. Ahora no solamente que con tan solo dejar de robar ya estaba cambiado por completo, no. Porque por donde quiera que él pasaba, por donde quiera que él iba, la gente lo señalaba, la gente lo malmiraba, la gente lo odiaba. Sentía coraje por el enojo. No había razón, no se sentía a gusto por él mismo, sentía que, ahora una vez más sentía que el pecado que él había cometido era tan grande, le conmovía su corazón. Él ya sabía que todo lo que había escuchado, pues, y de lo que acerca de lo que él hacía, pues no era nada bueno. Pero siempre existe una oportunidad para cada uno de nosotros. Y este era el día de Zaqueo. Este era el momento. El ser mal entendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza en su corazón. ¿Sí ven? Era muy difícil. Pero el deseo que había llegado a su corazón de ser una persona distinta no le detuvo y lo empujó con más fuerza a querer saber de este gran maestro que ahora habitaba ahí en la ciudad, estaba pasando por allí. Las calles estaban repletas de gente y Zaqueo era una persona, como lo dijimos en un principio, era una persona, como lo escribe la palabra de Dios, bajita, de baja estatura. Así que no podía ver nada por encima de las cabezas del gentío. Nadie le daría lugar. Así que corriendo de adelante de la multitud, subió hasta este frondoso sicómoro, hasta este árbol. Mis queridos hermanos, cuando hay un deseo de buscar algo bueno para ti, para tu vida, para tu familia, no te importa el qué dirá la gente, el cómo me veré, no piensas nada de eso. Lo único que piensas es en esa oportunidad que se te está ofreciendo, es en ese paso que tú vas a dar. Y a este hombre le fue muy difícil decidirse, pues ya tenía mucho tiempo que él sabía la verdad, mas no la practicaba. Seguía en su camino, en su desobediencia, seguía robando a sus hermanos, quedando mal con su mismo pueblo. Te pregunto, ¿cómo está tu vida el día de hoy? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que en tu corazón hay? ¿Hay ambición al igual que Zaqueo? Quizás eres algún político que nos estás escuchando que te gusta saber de política. Y a lo mejor eres honesto. En muchas de las veces tenemos algunos dirigentes de leyes aquí en la tierra que son honestos. Pero también quizás hay alguno que me está escuchando. Yo no conozco ni sé quién eres. Pero quizás seas algún o te compares, tengas la vida que tenía Zaqueo, este chaparrito de la Biblia que nos menciona. Cristo te hace una invitación en el día de hoy. Tienes que dejar de ser lo que estás haciendo. No engañes más al pueblo. No engañes más a tus hermanos, a tu familia. Todos somos una familia en Cristo. Pero tenemos una esperanza. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad. Y esta es tu oportunidad. Sé honesto contigo mismo. Sé honesto con tu familia, con tus hijos, con la sociedad. Si tú eres padre de familia y has pasado por estos momentos, esas tentaciones, para Zaqueo le era una tentación muy,
muy difícil de dejarla, pues era de ahí de en donde se había enriquecido. Había tenido tanta posesión, pero todo lo había conseguido a través de un robo, a través de sus, como nosotros le llamamos, de sus tranzas que él había hecho a sus hermanos. Pero por la gracia de Dios, la palabra de Dios penetró en su corazón y él decidió cambiar. Decidió conocer a su maestro, y su baja estatura no se lo impidió. Él corrió hacia adelante para esperar al maestro. En cuanto él iba pasando, Cristo Jesús le hace un llamado a su corazón. Le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era necesario que Jesús posara en su casa. Jesús ya sabía el corazón conmovido de este hombre. Ya le había leído, reconocía. Este hombre no sabía aún lo que si Jesús sabía la vida de él, pero más sin en cambio estaba agradecido por esta oportunidad que Dios mismo le había dado, que hoy tendría que llegar en su casa. La oportunidad la tienes. Cristo Jesús te llama. El ejemplo lo acabamos de mirar. Hay vidas que se transforman siendo asesinos, algunos, como nosotros le llamamos, rateros, de diferentes formas. Dios puede cambiar y tiene el poder de cambiar a miles de corazones. Pero Él no fuerza. Solamente si tú le das la oportunidad de que Él entre en tu vida y Él pueda cambiar tu vida. Si tú eres una de esas personas que te identificas con esta historia, yo te digo, no pierdas el tiempo. Dios te da una oportunidad más. Arrepiéntete de lo que has hecho. Confiésale a Él, así como este hombre le confesó. Y le dijo, entonces, en el versículo 8 del capítulo 19 de San Lucas, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ojalá y sean tus palabras en esta hora. Ojalá que así como Zaqueo, cuando iba Jesús pasando por ahí, decidió caminar con él hasta su casa, invitarlo. Ojalá que en este día, inicio de semana, tú hagas lo mismo. Invite al Señor Jesús a tu casa, a tu hogar. Y más adelante lo que sucede en la casa es algo tremendo. No solamente una vida es salvada, sino hay un llamamiento especial para muchos judíos que en ese día estaban asistiendo. Pero en este día, el especial, la persona especial eres tú. El llamado especial que Cristo te hace en esta hora, ese eres tú. Tú eres el escogido en esta hora. Si tú nos estás escuchando, es porque Dios tiene un propósito en tu corazón. ¿Decidirás caminar con Jesús así como Zaqueo? No importa lo que tú hayas hecho. Lo importante es de que hoy des el primer paso, te arrepientas de todo lo que has hecho y camina con Jesús. Mis queridos hermanos, esta es la invitación que hoy en este día te hago como ser humano, pero la invitación especial que viene de lo alto, la palabra de Dios que tú has acabado de escuchar, que ojalá y sea ella la que penetre tu corazón, la que te haga reflexionar sobre tus actos, y ojalá decidas seguir a Jesús por tu propia voluntad. Fue un placer, un gozo el poder compartir esta pequeña historia contigo. Permite que Jesús camine en tu vida, que guíe tu familia. Quiero despedirme, no sin antes hacerte una invitación. Si estás enfermo, si hay algún enfermo en tu familia, en tu casa o fuera de tu casa, si sabes de algún
amigo tal vez, que esté sufriendo, y tú realmente tienes esa fe que solamente Jesús puede sanar, puede cambiar la vida, puede transformarla y puede levantarnos en donde nos encontramos muchas de las veces postrados por las enfermedades. ¿Quieres que se haga una oración por tu familia? Puedes llamarnos. Puedes llamar aquí en cabina o puedes marcar a este número 224-303-6460. 224-303-6460. Tus amigos, la Iglesia Adventista de los Tres Ángeles, estamos dispuestos para ayudarte, para apoyarte, para orar por ti, por tu familia. Si tienes algún interés de estudiar la Biblia, si no sabes cómo leer la Biblia, quieres aprender a estudiar la Biblia, pues estamos dispuestos para ayudarte. Solamente déjanos saber. Tus amigos te esperan con los brazos abiertos cuando nos quieras visitar. Estamos ubicados en el 3601 North Louis. 3601 North Louis. Ahí nos encontrarás todos los viernes por las tardes de 7 a 9. Los sábados desde 9:15 hasta las 12:30. Y regresamos una vez más por la tarde de 5 a 7 p.m. Mis queridos hermanos, fue un placer, pero te hago una invitación a que no le cambies de esta estación. Síguenos acompañando porque ya estamos finalizando una serie titulada El Santuario. Una serie que nos ayuda mucho a entender lo que Cristo Jesús está haciendo, lo que hizo por ti desde que estuvo aquí en la tierra, el sacrificio mayor, y qué es lo que está haciendo hoy allá en el cielo para con Dios el Padre, qué es lo que Él está haciendo por ti, de qué manera Él está interviniendo. Se está finalizando esta serie, pero te hago la invitación, no le cambies, síguenos escuchando y tienes una cita con nosotros una vez más el próximo domingo de 8 a 10 de la mañana. Tus amigos y tu amigo Isidoro te está esperando para compartir la palabra de Dios una vez más contigo. Que Dios te bendiga y tengas un bonito día. Somos la Iglesia Adventista de Waukegan, Los Tres Ángeles, con temas bíblicos de actualidad, un mensaje que trae al mundo la verdad presente. La misión de la Iglesia Adventista de Waukegan, Los Tres Ángeles, es proclamar bajo la conducción del Espíritu Santo el Evangelio eterno de los Tres Ángeles, revelado en Apocalipsis 14, y trabajar unida en integridad.